bien claro la palabra. Gloria al Señor. Sí, hay muchas escrituras que lo aclaran muy bien, muy detallada. Gloria al Señor, que nosotros vamos a pasar esa breve tribulación. E incluso nosotros vamos a ver parte de los juicios que van a caer sobre los impíos antes de nosotros irnos de aquí, después de la breve tribulación. ¿A dónde lo dice? Lo dice, gloria al Señor, en el mismo San Mateo 24, usted lo puede leer, San Mateo 24, 29. ¿Qué dice San Mateo 24, 29? Dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, o sea, de la tribulación que vamos a tener nosotros en aquellos días, el sol se oscurecerá, todavía no nos hemos ido, la luna no dará su resplandor, y seguimos aquí. Las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y todavía la palabra no dice que nosotros no hemos ido. Entonces eso es el 29. El 30, San Mateo 24, 30 dice, y entonces, o sea, después que sucedan todas estas cosas que le he leído, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. ¿Cuáles tribus? Todas esas tribus, todas esas personas que adoraron a la bestia, todas esas personas que empezaron a trabajar con el anticristo, a martirizar a los cristianos, a darle muerte por no negarle, por no negar al Señor, por no dejarse marcar. Ellos lo lamentarán y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gloria, y enviará sus ángeles con gran poder, con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Eso dice la palabra. De cierto os digo, vuelvo y les repito el 34, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Gloria al Señor. Entonces somos la última. Si juntará los escogidos de los cuatro puntos de la tierra, sí, los escogidos van a estar aquí. Exactamente, como dice la pastora. Y si dice que se juntarán, que juntarán los escogidos de los cuatro ángulos de la tierra. Ese es el arrebatamiento. Ese es el arrebatamiento de la iglesia. Y enviarán a sus ángeles, se lo leo otra vez, con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos. ¿Cuáles son sus escogidos? Nosotros. Somos nosotros. De los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Y ahí seremos arrebatados. Serán arrebatados primeramente los muertos en Cristo, y después lo que hayamos quedado vivos, dice la palabra. No dice en ningún momento que aquellos que quedaron con el arrebatamiento de la iglesia, no, lo que hayamos quedado vivos, lo que no vimos muerte, entonces allí seremos arrebatados juntamente con Él. Eso dice la palabra. Entonces, dice la palabra que no te dejes engañar. Hay muchos que lo predican porque han sido engañados y no saben. Por eso es que el Señor nos aclara las cosas. ¿Para qué? Para que nosotros le hablemos a otro, no quedemos con ella guardada solamente, sino que se lo expliquemos al otro. El que quiera entenderlo, bueno, amén. El que no quiere entenderlo, que le pide al Espíritu Santo que le dé el entendimiento para entender, que le hable. Nosotros no pretendemos en ningún momento de convencerlo, no. Quien convence es el Espíritu Santo. Pídele al Espíritu Santo que le hable de esto. Señor, pero yo estoy en confusión, háblame de esto. Y empieza a leer todas esas citas para que tú entiendas lo que va a pasar antes de que venga, porque será duro que te agarre de sorpresa. A muchos lo va a agarrar de sorpresa y lamentablemente van a negar. ¿Por qué? Porque cuando algo viene de sorpresa y tú no estás apercibido, cualquier cosa puede suceder y no muy agradable. Entonces el Señor nos está mandando, gloria al Señor, a hablar lo que Él nos muestra. Luego, siguiendo la revelación, luego de que
de que vi la mujer con el bebé recién nacido y la otra que estaba hojeando el libro, tratando de hacerle creer a los guardias, aquellos hombres poderosos que estaban en ese carro lujoso, que ella no era de los perseguidos. Pues el Señor entonces me pasó a otro lugar. Me encontré en la oficina donde se concentraban esos guardias, donde estaban esos grandes y poderosos, donde se reunían a comer y donde ellos se reunían. Me encontré en esa oficina, en el patio de atrás. Cuando estaba yo en el patio de atrás, estaba yo con mi esposo. Y cuando estábamos ahí parados, un guardia nos vio y empezó a apuntarnos. Nos apuntaron. De repente él dejó de apuntarnos y dijo: corran. Lo mismo que le hicieron a las otras personas. Pues nosotros empezamos a correr, pero en el lugar donde nosotros empezamos a correr, en el mismo patio, había un cuadro grande, era como un laberinto, muy grande, cuadrado. Estaban también cercados de alambres de púa, y adentro había, un laberinto. Eran de unas matas verdes, y tenían muchos caminos, pero estaba totalmente cerrado, era una trampa. Ellos nos dijeron: corran, y nosotros corrimos por ahí, no dentro del laberinto, sino como un callejoncito que tenía. El laberinto tenía alambres de púa a la derecha y a la izquierda. Y nosotros entramos por ese callejoncito, el esposo mío y yo, corriendo, tratando de escapar. Pero entonces cada vez que entrábamos por ese callejoncito, por esos alambres, los alambres nos rasgaban en el pecho y en la espalda. El lugar se hacía como más estrecho mientras nosotros entrábamos, y era bien difícil. Y cuando el guardia vio que nosotros empezamos a correr, alistó su arma para dispararnos. Y cuando él empezó a disparar, apareció un mueble rojo entre el callejón, y ahí el esposo mío se agachó. Y cuando él se agachó, yo también me agaché, vi el mueble y me agaché también, para que el guardia no me lastimara. Cuando el guardia empezó a disparar, se le hicieron muchos hoyos al mueble, y el Señor me permitía ver el mueble con muchos hoyos del lado de donde estaba el guardia. El Señor me permitía verlo, pero el mueble estaba siendo afectado, pero a nosotros no llegaban las balas. Cuando el guardia vio que no nos pudo matar, dejó de dispararnos y dijo: salgan, vengan. Nosotros salimos porque no teníamos escapatoria, no teníamos escapatoria, ese lugar no se podía transitar. Gloria al Señor. Nosotros salimos y fuimos hacia el guardia. Cuando nosotros fuimos hacia el guardia nos sacó a la parte izquierda de la oficina, y él traía con él unos Ford amarillos, 2 Ford amarillos, y lo tenía abierto. Yo pude ver que en esos Ford cada uno tenían unos carnets, y en los carnets tenían fotos. Era la foto mía y la foto de mi esposo, y ellos tenían todos los datos. Tenían papeles blancos, en el Ford, y esos papeles tenían tenían todos los datos de nosotros. Parecían en los papeles que llevaron los jóvenes al principio de la revelación a mi casa. Y abren el Ford de mi esposo, y él nos dice: ustedes no tienen por qué morir. Yo dije: ajá, que no nos van a matar, tanto cristianos que mataron a nosotros nos van a dejar ir. No lo creo. Él dijo: sí, ustedes no tienen por qué morir. Mira, entonces empezó a hablar hablarle a mi esposo, y enseñarle algo en el Ford. Le dice: mira, solamente tú tienes que hacer esto y te vamos a dejar libre, no tienes por qué morir. No recuerdo qué fue que le dijeron, pero a mí él me dijo: tú tampoco tienes por qué morir. Me dijo: solamente tú tienes que hacer algo. Me puso una grabación en los oídos y me dijo:
escucha esta canción, era una canción muy horrorosa, muy terrible, una canción satánica. Y me dijo, ¿tú la has escuchado? ¿Tú la has cantado? Yo dije, jamás. Entonces me dijo, pues tú no tienes por qué morir, porque tú adoras. Me dijo, tú adoras. Solamente tienes que adorarle a Él. Solamente tienes que adorarle a Él y tú vas a ser libre. Y había un fuego tan fuerte dentro de mí, que yo decía por dentro, yo no les dije palabra, pero yo decía por dentro, cuando ellos me lleven al lugar a adorar a aquel, yo voy a empezar a adorar a mi Padre Celestial, yo voy a empezar a exaltarle, voy a empezar a glorificarle, no importa que me maten, no importa que me martiricen, no importa que me corten el cuello, no importa que me hagan lo que me hagan, pero yo no le voy a adorar a Él. Yo decía, pero era un fuego tan fuerte que había dentro de mí, que en ese momento, si me decían que empezara a adorar, yo iba a adorar a mi Señor, aunque me mataran. Yo estaba dispuesta a morir por el Señor, pero yo sentía algo dentro de mí, algo sobrenatural, algo que no era normal, que no era yo que estaba diciendo esto, sino el mismo Espíritu Santo dentro de mí. Y yo decía esto, agarraron a mi esposo y se lo llevaron, no sé para dónde. El caso es que nos separaron, se lo llevaron para trabajar con él, y me dejaron en Q ahí. Y cuando apareció como un niño, y yo le estaba diciendo, cuando ellos vengan a decirme que adore a aquel, yo voy a empezar a adorar, voy a cantar esta canción. Y ahí el Señor me dio una canción en ese mismo momento, y yo empecé a cantarla, empecé a cantarla con ese gozo. Yo veía que llegaron como unos grandes poderosos y se sentaron como en una mesa, estaban como había una ventana grande como de cristal, y ellos se sentaron ahí como que le iban a servir una comida. Y yo decía ahí afuera, yo le voy a cantar esta canción, y empecé a cantar, no me importó que ellos estuvieran ahí, yo lo que estaba dispuesto a que ellos ya terminaran con esto conmigo. Y yo empecé a cantar, empecé a adorar al Señor, gloria al Señor. Por eso es que el Señor nos manda a la iglesia a estar en ayuno, oración y en búsqueda, porque ese tiempo no va a actuar usted, en ese tiempo va a actuar el Espíritu Santo en usted. Usted no va a tener que hablar, abrir su boca, el Espíritu Santo va a hablar por usted. Por eso es que la Biblia dice que no te preocupes por lo que tú vas a decir, que el mismo Espíritu va a hablar a través de ti. Entonces, si nosotros no tenemos el Espíritu Santo ardiendo dentro de nosotros, lamentablemente, ¿qué espíritu va a salir? Gloria al Señor. Por eso es que tenemos que estar sumergidos en la presencia, sumergidos en Él. Alabanza. Gloria a Dios. Eso me sucedió, esa revelación la tuve el 1 de abril del 2016. Pero entonces en el 28 de abril del mismo mes, del 2016, el Señor me mostró lo terrible, ¿verdad? Del 1 de abril, lo terrible que le iba a pasar a la iglesia. Gloria al Señor. El Señor me mostraba lo terrible que iba a pasar a la iglesia. El 1 de abril el Señor me lo mostró. Pero entonces el 28 de abril del 2016 el Señor me mostró qué es lo que le va a pasar a ellos. Y será terrible. Yo amanecí de silicio. Fue corta esa visión que tuve. Yo amanecí de silicio, y en la mañanita temprano me tiré a la cama. Inmediatamente que me tiré a la cama, el Señor me entró en una visión. Y en esa visión yo estaba parada frente a unos edificios muy grandes, al frente, a los lados. ¿Quiere agua, hermana? Gloria al Señor, un poquito. El Señor me mostraba unos edificios muy grandes. Y mientras yo miraba esos edificios, ese edificio, yo veía, el Señor me habló y me dijo: ellos están bajo juicio y no lo saben. El Señor me hacía entender que en ese mismo momento el juicio iba a caer sobre ellos. Cuando el Señor me dijo, ellos están bajo juicio y no lo saben, venía un señor saliendo, habían muchas personas saliendo de ese lugar. Venía un señor con un joven como de algunos 12 o 13 años. Venía rumbo a una limusina que él tenía. Eran ricos, poderosos, que estaban saliendo de ese lugar. Cuando él iba entrando a su vehículo, él no sabía qué era lo que estaba pasando a su espalda.
fue como que si los simientes de la tierra se hubiesen movido. Y empezó a caer ese edificio, a desboronarse, se empezó a volver como polvo, empezó a temblar todo y empezaron a caer esos edificios. Yo empecé a ver a esas personas corriendo así con terror. Y ahí mismo la persona que no le caía en esos edificios veía como unos demonios grandes agarraban a los que quedaban y lo martirizaban, lo atormentaban, y estaban llenos de terror esa gente al ver esos animales que venían y le echaban mano. Gloria al Señor. Y el Señor me hacía entender que eran los juicios. Pero entonces había algo que en ese momento yo estaba con mi niña de 4 años. Gloria al Señor. Gracias. Pues bien, yo pude notar que la niña mía de 4 años y yo estábamos ahí en ese lugar mirando todo lo que estaba pasando, y nosotros no éramos dañados. Nosotros no éramos dañados ni por el terremoto ni por esos animales que venían y agarraban a la gente y lo dañaban. El Señor me hacía entender que ese juicio era para los impíos, para aquellas personas que martirizaron a los cristianos. Gloria al Señor. El Señor me hacía entender que era juicio para los malos, juicio para aquellos que persiguieron a los cristianos, para los que le cortaron la cabeza, para los que le maltrataron, para aquellos cristianos que martirizaron, en la breve tribulación. El Señor me hacía entender que era el juicio final de ellos, pero ya nosotros no tocábamos de esto. Simplemente el juicio era para los malos. Dice en estábamos ahí, sierva. Sí, nosotros estábamos ahí. Exactamente, nosotros estábamos ahí, porque yo me encontraba con la niña mía de 4 años. Se supone que si nuestro Señor hubiese venido a buscar la iglesia y ese juicio era para los malos, la niña mía ni siquiera de 4 años estuviera ahí. Si fuera que yo me hubiera quedado, ¿qué hacía mi niña de 4 años ahí? ¿Entiende? Entonces, ¿qué dice la palabra en Apocalipsis 9? Vamos a leer. Dice Apocalipsis 9. Lo vamos a leer desde el 4. Dice: se le mandó que no dañasen a la hierba. Es el juicio para los impíos. Y se le mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuvieron el sello de Dios en su frente, porque Satanás va a sellar a su gente con el 666. Y el que le fue dado, pero Dios también va a sellar a los suyos. Dios también va a sellar a los suyos. Dice: y se le fue dado que no matasen, sino que lo atormentasen por 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiera al hombre. Y aquellos hombres buscarán la muerte. Y en aquellos días, los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Gloria al Señor. Y el aspecto de la langosta era como semejante a caballo preparado para la guerra. En la cabeza tenían como rana, como coronas de oro. Sus caras eran como humanas. Tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro. Y el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballo corriendo a la batalla. Tenían cola como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres por 5 meses. Ahí están esos animales, dañando a las personas, pero atormentándole. Ellos buscaban la muerte, pero la muerte le huía.
Gloria al Señor, porque ellos tenían que pagar por lo que hicieron. Entonces, en Isaías 13:9 vamos a leer. Pero déjame recalcarle algo aquí otra vez. Dice, y se le mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a algún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios ahí en su frente. O sea que habían hombres y mujeres de Dios que estaban acá en la tierra con el sello, porque si le dice que no dañasen que dañasen solamente a los que no tuviesen el sello, se supone que habían hijos de Dios aquí en la tierra para esto. Los que no tenían el sello de Dios eran los únicos que iban a ser maltratados. ¿Verdad que todavía el pueblo de Dios estaba aquí? Todavía estaba aquí. Aquí lo dice. Pero eso va a ser fácil. Gloria al Señor. Dice que solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente iban a hacer lo que iban a ser dañados. Y a la niña no le hacían nada. Exactamente. El sello de Dios. Amén. Estaban torturando a los que no tenían el sello de Dios. Amén. Los que tenían el 666. Sí, por eso era que en la visión yo veía que a la niña mía y a mí no nos hacían nada. Todo caía al piso y esa gente corriendo así asustado, y nosotros estábamos tranquilos, como que nada estaba pasando. Sí, yo veía todo lo que pasaba y la niña mía estaba ahí conmigo. No sé por qué el Señor me mostró con la niña ahí. Es como una evidencia clara de que la iglesia no se fue, porque muchos dirían, no, pero parece que ella se va a quedar en el rato. Pero la niña mía de 4 años estaba ahí y estaba chiquita, no estaba grande. O sea, que una niña chiquita de 4 años, 3 años, no se va a quedar para el rato. Se va en el rato. Entonces, yo veía que la niña mía y yo estábamos ahí y no éramos dañados. Y esos animales grandes, inmensos, que pegaban como al cielo, hermana, estaban dañando a los hombres huyendo, y los hombres no podían huirle porque eran tan grandes que lo alcanzaban donde quiera que. Y entonces había muchos por todos lados. Igual que en la película, ¿cómo se llama? La que veía Michael. Que son unos gigantes. Sí, eran grandes. Esa película de monstruos, esos monstruos son reales en el infierno. Sí, hay muchos que usted lo ve. Que lo han traído a películas, sí, exacto. Los niños se vayan acostumbrando. Sí, así es. Entonces yo veía que esos monstruos agarraban a la gente cerca de nosotros, cerca de mí, la niña, y esos monstruos ni siquiera nos veían, no miraban, y agarraban, ni siquiera nos miraban, agarraban a las personas y empezaban a atormentar, y la persona llena de terror. Gloria al Señor. Entonces eso lo dice la palabra. Mira ahí donde lo leímos, de esos escorpiones que van a atormentar a las personas por 5 meses. Por eso que yo digo que nosotros vamos a pasar una breve tribulación. Ya después que le pase esto a ellos, nosotros vamos a estar tranquilos. Nosotros no vamos a ser perseguidos por ellos, porque lamentablemente para ellos ya el juicio va a estar sobre ellos y solamente sobre ellos. Ya ellos no van a tener tiempo ni siquiera de perseguir a los cristianos, porque ya pasó esa breve tribulación y nosotros estamos ahí tranquilos esperando el arrebatamiento de la iglesia. Y entonces dice la palabra que ellos van a lamentar. Ellos quizás se la van a lucir con nosotros acá en la tierra cuando el anticristo tome dominio y control para martirizarnos. Pero yo digo una cosa, que nosotros vamos a pasar una breve tribulación, pero el tormento y la gran tribulación que van a pasar ellos va a ser para vida eterna, tanto aquí en la tierra como cuando caigan en el infierno. Así es. Y después nosotros vamos a estar gozando de la patria celestial, una tranquilidad inmensa. Por eso es que es necesario usted y yo no negarle, mantenernos, no importa lo que nos hagan, mantenernos fiel y firme a Él, porque solo es una breve tribulación, hermano. Aguante como buen soldado. Así que lo breve de Dios es largo para nosotros. No, pero
para ese tiempo no va a ser tan largo, porque dice la palabra que si Él no acorta. Lo bueno de eso es que Él no nos va a permitir que nos duela tanto. Eso es lo que tenemos que pedir al Señor. Exacto. Señor, que no nos duela tanto. Sí. Yo le digo que cuando yo veía que estaban martirizando a ese hombre, despedazándolo, el hombre no hacía ni siquiera gesto con su cara. Bueno. Ese hombre se quedaba tranquilo como que si no le estuvieran haciendo nada. Es que el Señor hace algo especial, porque Él sabe. Yo escuché a una sierva también que el Señor le mostró cosas así y los niños cuando iban a ser sacrificados, iban a sacar el corazón. Ajá. Y él decía, pero padre, los niños, yo no quiero ver ese sacrificio tan grande, porque era Obama, la Clinton, toditos reunidos haciendo un sacrificio. Y entonces, todos son masones. Y entonces, solo masones, y entonces el Señor le dijo, tranquila, que los niños yo les saco el alma antes de que el cuchillo llegue a su cuerpo. Antes que le saquen el corazón, Él le saque el alma. El Señor el alma para que ellos no sufran. Exacto. Cuando le saquen el corazón. Amén, amén. Yo por eso que te amo tanto. Amén. Sí. Ay, es que el Señor es bueno y para siempre son su misericordia. Él solamente está atento a que si usted va a negar o no va a negar. Si usted negó, pero si no negó, Él hace algo en el instante. Sí. Gloria al Señor. Entonces, ¿qué dice en Isaías 12:9? Dice: he aquí que el día de Jehová viene, el día de Jehová viene, terrible de indignación. Isaías 12:9. No llega al 9. 12. Isaías 12. Llega hasta el 6. No, sí, tiene el 9. 12:9. Isaías. Sí, búscalo bien. Dice: he aquí, el día de Jehová viene, terrible, de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad, Israel a sus pecadores. Está hablando de ellos. Gloria al Señor. Por lo cual las estrellas de los cielos y los luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Eso le va a pasar a ellos. Isaías 13. Sí. 13:9. Eso va a acontecer con ellos. Y mientras ellos están pasando por todo esto, nosotros estamos tranquilos porque ya habrá pasado la tribulación de nosotros. Gloria al Señor. Por eso es que hay una sola vuelta. El que está pensando que hay dos vueltas para la venida de nuestro Señor Jesucristo se equivocó. Se va a quedar. ¿Y usted sabe para qué se va a quedar? Para los juicios con los impíos. No es que me voy a quedar y voy a sufrir, que me van a cortar el cuello. No, van a quedar para los juicios de los impíos. Porque nosotros lo leímos en Apocalipsis. Yo creo que leímos en San Mateo 24, ¿verdad? Lo leímos. Todo lo que van a pasar los impíos aquí en la tierra, mientras nosotros estamos tranquilos esperando, gloria al Señor, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mientras ellos están siendo azotados, nosotros estamos, aleluya, estaremos esperando a que el Señor nos venga, mande sus ángeles a recogernos, donde quiera que estemos, donde quiera que haya un santo. Entonces, ahí en ningún momento dice que después que el Señor nos venga a buscar, va a venir a buscar otro pueblo, sino que va a ser azote. Mientras nosotros estamos volando en medio del azote de que van a recibir los impíos, pues el mundo será devastado totalmente. No va a quedar nadie esperando de que el Señor lo venga a volver a buscar. No, lamentablemente el que no se fue en el capítulo 30 no se va a